Hola a todos, yo soy Diana y en este video me gustaría compartir con ustedes algunos tips para conseguir más visitantes en nuestro blog, ¿cierto? Entonces quiero explicar o quiero iniciar explicando algo. Hay muchas personas que te van a decir que las redes sociales son demasiado importantes. Son importantes, pero yo en este video quiero centrarme en algo muchísimo más importante y a eso hago referencia a la referenciación natural o como otros conocen que son los visitantes orgánicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque con la referenciación natural vamos a mejorar la posición en los motores de búsqueda y en este momento el motor de búsqueda como más importante pues es Google, ¿cierto? Entonces, ¿qué es, qué es mejor a largo plazo? ¿Qué es mejor, si las redes sociales o la referenciación natural? Yo les digo que la referenciación natural. ¿Por qué? Porque no vamos a depender de las publicaciones que hagamos, ¿cierto? Entonces, para tener éxito en las redes sociales, tú tienes que estar todo el tiempo para mantener esos suscriptores, esos visitantes, tus afiliados, tienes que estar todo el tiempo, tienes que tener una publicación, un video, un post, un texto, bueno, lo que sea, tienes que estar ahí todo el tiempo. Bueno, mientras que en la referenciación natural no vamos a necesitar estar, como se dice vulgarmente, clavados haciendo cosas todo el tiempo después de una temporada, ¿cierto? Al inicio sí vamos a tener que escribir, por supuesto, pero ya después vas a tener mucho tiempo para descansar. Bueno, entonces por eso es que quiero centrarme en la referenciación natural y no en las redes sociales. Bueno, las redes sociales las hablaremos en un módulo diferente. ¿Cómo vamos a hacer porque sí las vamos a utilizar? Entonces, para que me entiendan más fácil, lo vamos a hacer con un ejemplo, ¿cierto? Entonces, perdón, es que se me cae el collar. Em, Supongan que hay dos individuos, ¿cierto? Que hay dos personas que deciden por un año escribir artículos, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos individuos? Que uno lo va a hacer en las redes sociales, ¿cierto? Y el otro lo va a hacer directamente en el blog, ¿cierto? Entonces, todo durante 365 días hacen sus publicaciones de estos artículos, ¿cierto? Van escribiendo, van escribiendo, van escribiendo. Al inicio o durante esa temporada, el personaje que está en las redes sociales va a conseguir muchos visitantes, por supuesto, pero el blog va a empezar a hacer crecer su población, sus visitantes, sus suscriptores, pero no de la misma cantidad que el que está trabajando en las redes sociales, ¿cierto? Ahora, después de ese año, después de esos 365 días, ellos al mismo tiempo deciden no escribir más, ¿cierto? Porque escribir es agotador y eso todo el mundo lo sabe, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes qué creen que va a pasar con la persona que escribió en las redes sociales? Si depende de las publicaciones, pues empieza a perder a las personas que ya están ahí y no va a hacer crecer esos suscriptores, esos visitantes, ¿cierto? Entonces digamos que se le cae el negocio. Ahora, ¿qué pasa con el personaje que ha escrito estos artículos en el blog? Entonces, que al inicio no tenía tantos visitantes, pero que después de ese año que juiciosamente escribió, digámoslo así, un artículo por día, empezó a crecer. Y esto va a crecer, y esto va a crecer, y esto sigue creciendo como una bola de nieve, ¿cierto? Entonces, esta persona, el blog va a seguir trabajando para ella, así decida no escribir más. Bueno, entonces, ¿por qué? Esto es la razón por la cual yo quiero que se enfoquen en el blog, en escribir artículos en el blog y no se dediquen a las redes sociales. Sí hay una manera de unir el blog con las redes sociales y no tener que desgastarse tanto, pero se los voy a decir en otro video, como les dije anteriormente. Bueno, entonces esto es lo que sucede. ¿Quién va a tener a largo plazo, porque al inicio no va a ser así,
¿quién va a tener más beneficios a largo plazo? Pues la persona que escribió artículos en el blog porque va a seguir atrayendo a más visitantes, a más personas interesadas. Mientras que el de las redes sociales, pues tiene que estar todo el tiempo publicando para atraer a la gente, si no, pierde, ¿cierto? Entonces, eso les quería decir en cuanto a las redes sociales a cuanto a la referenciación orgánica. Pero como no todo es perfecto, el blog, la referenciación orgánica, pues tiene una desventaja y fue la que les hablé hace poco, y es que al inicio pues no vas a tener muchos visitantes, ¿cierto? Entonces, alrededor de unos 6 meses ya empiezas a tener ya empiezas a tener más o menos unos 500 visitantes al día, ¿sí? A los 6 meses. Pero yo estoy aquí para ayudarlos a solucionar ese pequeño problema al cual nos estarían ustedes presentando. Bueno, entonces, ¿cuáles son esas soluciones? Bueno, hay algo que hay muchas preguntas sobre la referenciación orgánica y sobre Google, ¿cierto? Pero hay una muy interesante. ¿Y cuál es esa pregunta? Que se hace todo el mundo, pero hay que pagar en Google para estar seguro, para tener una buena posición en Google, ¿tengo que pagar? Pues la respuesta es muy simple. No tienes que pagar absolutamente nada para tener una muy buena posición en Google, en los motores de búsqueda, ¿cierto? Porque hay más motores de búsqueda, hay Yahoo, Bing, pero en este momento el más importante de todos es Google, ¿cierto? Él es el que acapara absolutamente todo y por eso me estoy centrando en ese. No tienes que pagar absolutamente nada. Como les dije, este es un video en el cual yo le voy a dar los tips para que lo sigan y así puedan mejorar esa referenciación y queden como en el primero y la gente cuando entre a buscar algo, ustedes referente a determinado tema, pues ustedes sean los primeros en que aparezcan y van a tener más visitantes, ¿cierto? Entonces, yo quiero hablarles de 3 criterios que hay que hacer para tener una buena posición, ¿cierto? Para mejorar la posición y atraer más visitantes. Entonces, el primero es sobre contenido a crear, que sería, pues, los artículos. Hay que escribir, por supuesto que hay que escribir. Y aquí es posible que hay personas que no les llame la atención, no se siente bien escribiendo, que no les parece que quede bien, ¿sí? Entonces, les voy a dar un truco al final de cómo hacer los dictados con tu smartphone, ¿cierto? Y así, pues es mucho más fácil, porque entonces lo pasan a texto, el audio lo pasan a texto, y ya queda el artículo 8 para los que de pronto son un poquito perezositos para escribir. Entonces, para todo hay solución, ¿cierto? Entonces, no se compliquen la vida, de verdad que no es difícil. Entonces, ¿hay que escribir? Sí. ¿Hay que crear el contenido? Sí. Bueno, entonces esa es la primera parte. Ya ahorita más adelante les voy a dar unos consejos en cada uno de estos 3 criterios. Bueno, el segundo criterio es los vínculos o enlaces que señalen a tu blog. ¿Esto qué significa? Que desde otro sitio web vamos a poner nuestro enlace de nuestro blog, lo vamos a poner en otro sitio web, en otro blog. Y entonces, como estos enlaces van a aparecer en estos sitios, Google nos va a mejorar la posición, va a empezar a mirar, no, a analizar que nosotros ya estamos apareciendo en otros sitios y esto de verdad que ayuda a mejorar. Ya les voy a contar específicamente cómo y cómo lo podemos hacer. La última parte es sobre la optimización de tu blog y esto lo vamos a hacer con una herramienta que se llama WordPress. Bueno, entonces ahorita vamos a empezar a desglosar cada uno de estos 3 criterios y los consejos que vas a tener en cuenta para mejorar tu posición en Google y obtener más visitantes. Bueno, entonces, vamos a empezar con lo de escribir el artículo, ¿cierto? Yo les voy a dar 5 consejos. El primero es que los artículos que ustedes escriban, no pueden ser o no pueden tener menos de 1000 palabras. Un buen artículo debe tener alrededor de unas 2000 palabras, ¿sí? O sea, un buen artículo.
Ahora, lo mínimo que debe tener son 1000 palabras. ¿Por qué? Porque si tiene menos de esto, Google simplemente no los va a tener en cuenta y entonces así nunca van a tener una buena posición en el motor de búsqueda. Entonces, mínimo 1000 palabras hay que escribir. Bueno, ahora, hay que empezar con una palabra clave. ¿A qué hago referencia con empezar con una palabra clave? A que en el título, que es lo primero que las personas van a ver, esté esa palabra clave, pero no es precisamente para ella, sino para nuestro analizador, que es Google, ¿cierto? Entonces, él va a ver el título y en el título debe tener la palabra clave. Yo les voy a mostrar un software o una herramienta que ustedes van a poner ahí sobre determinado tema. Vamos a hablar, por ejemplo, de nutrición. Yo y mi tema de la nutrición. Ustedes quieren hablar de la nutrición, han escogido ese tema de la nutrición, ¿cierto? Pero la nutrición tiene muchas áreas, ¿cierto? Muchos subtemas. Entonces, esta herramienta lo que va a hacer es ayudarles a buscar como la frase exacta de lo que más está buscando o lo que están buscando las personas, ¿cierto? Y entonces ustedes pueden coger esas palabras claves o esas frases, porque a veces le dan a uno esas frases completas de qué es exactamente lo que están buscando las personas y qué número o qué cantidad lo está buscando, ¿cierto? Entonces, esta herramienta le facilita a uno muchísimo la vida. Entonces, yo les dije que les iba a poner todo en bandeja de plata y así es. Bueno, ahora, el tercer consejo que les puedo dar es sobre los artículos atemporales. Es lo mismo cuando yo les hablo que deben escoger un tema atemporal, ¿cierto? Que no tenga que estar todo el tiempo actualizándose, porque entonces nosotros vamos a estar súper cargados de trabajo. ¿Por qué el artículo debe ser atemporal? Precisamente porque necesitamos que este artículo sirva hoy, en un mes, en 6 meses, en 5 años o en 10 años, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, volvemos al tema de la nutrición. Si hablas de o escribes un artículo de, no sé, algo de nutrición, este artículo no va a perder valor en una temporada muy larga, de verdad que no. Entonces, por eso es importante que tanto el tema y los artículos de los cuales tú hables sean atemporales, que no tengas que estar actualizando todo el tiempo. Tú lo escribes hoy y te va a servir y va a llamar la atención dentro de un año, 5 años, 10 años. Entonces, por eso es importante que el artículo sea atemporal. Cuarto consejo, ser tú mismo. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que escriben y parecen un robot. Entonces, no hay nada más bonito que poder presentar uno su personalidad, ¿cierto? Poder presentarse, ser como uno es, ¿sí? Entonces, así mismo debe estar plasmado en el texto como si de verdad, sí, hay una persona, hay un ser humano detrás de ese escrito. Entonces, esto les va a llegar mucho más a la gente, les va a llamar muchísimo más la atención. Entonces, por favor, sean ustedes mismos cuando escriban, no que no sean unos robots ahí que como si no, sin sentimientos. Bueno, quinto, no te esfuerces, porque cuando empieces a hacer las cosas forzadamente, te vas a cansar y entonces ya no vas a querer escribir más. Entonces, hazlo, no pierdas tu pasión de escribir, por supuesto que no. Hay momentos en que sí, a veces uno se cansa, entonces hay que relajarse, tomar aire, ir a caminar, pero por favor escriban. Bueno, no se esfuercen, no lo hagan así forzadamente porque entonces nada les va a funcionar y se van a cansar y ya van a querer dejar todo tirado. Bueno, eso en cuanto a crear el contenido, ¿cierto? A los artículos. Ahora les voy a dar 3 consejos para poner tu enlace en otros sitios web y mejorar tu SEO en Google. Yo sé que al inicio el subtítulo como que es como un poco enredado, ¿cierto? Pero bueno, ya me van a entender. Entonces, ¿qué vamos a hacer en cuanto a los enlaces? ¿Cómo vamos a poner nuestro enlace de nuestro blog en otro sitio? O sea, ¿cómo es eso posible? Entonces, el primer consejo que les doy es que por favor escriban artículos, por ejemplo, en otro blog, que no sea el de nosotros, sino en el de un colega, un amigo.
No puede ser ni siquiera amigo de nosotros, ¿sí? Tú entras a un blog, obviamente debe ser de tu tema o relacionado con tu tema, y le vas a escribir. Oye, mira, me gustaría escribirte un artículo, pero a cambio de eso quiero que tú me dejes poner el link, ¿cierto? Hay muchas personas que te van a decir que no, otros te van a decir que sí. Y entonces, claro, ahí ponemos nuestro link, y entonces la gente cuando lea el artículo, en ese blog que está allá, va a mirar nuestro link y entonces vamos a empezar a recibir visitas y vamos a mejorar nuestra posición en Google. Él va a estar analizando todo el tiempo qué está pasando con nuestro blog. Entonces, por eso es importante escribir artículos en otras páginas web o en otros blogs. El segundo consejo que les doy respecto a esto, entonces, que deben buscar los directorios especializados, ¿cierto? Con directorios, ustedes se imaginan en la época pasada donde el directorio era físico y era súper gordo, ¿cierto? Entonces hagan de cuenta un directorio de estos, pero online. Entonces vamos a buscar o vas a buscar los directorios especializados porque hay unos directorios que son generales, ¿cierto? Que hablan de todos los temas. A nosotros no nos interesan esos directorios, nos interesan los que hablan específicamente del tema que hayas escogido, ¿cierto? Entonces los vamos a buscar y vas a presentar tu blog. Ahí en presentar tu blog es como hacer una inscripción. Entonces le piden el nombre, de qué se trata y pones el link, ¿cierto? Entonces todo esto y entonces ya la gente empieza a conocerte, pero sobre todo a lo que voy es que Google va a empezar a mirar estos enlaces de tu blog en otros sitios, ¿cierto? Vas a empezar, ve, pero el blog de Diana ya lo están mirando desde otro blog o ya aparece en los directorios especializados, entonces eso es lo que nos interesa, porque entonces nos va a mejorar la posición y cuando la persona entre a buscar algo relacionado con nuestro blog o con nuestro tema, entonces nosotros vamos a aparecer en la primera posición, que es a lo que siempre tiramos, o en la primera página del buscador, ¿cierto? Entonces es eso. Ahora, el tercer consejo, utilizar los foros. Ustedes no se imaginan el poder que tienen los foros. ¿Por qué? Vas a entrar al foro, tendrás que escribirte, por supuesto, y el consejo que yo les doy es que tienen que empezar. Estos foros pues son relacionados con el tema específico que ustedes hayan escogido. Entonces van a empezar a resolver preguntas, ¿cierto? Pero no van a hacer, por ejemplo, una sola respuesta para 10 personas, no. Para 10 personas que tienen una necesidad específica o que tienen un problema y están preguntando por eso, no van a hacer una sola respuesta y van a hacer copy paste, no. Deben entrar a los foros y hacer las respuestas específicamente para esta persona, específicamente para esta otra persona, o sea, para las personas que vayan a responder, el número de personas que vayan a cantar debe ser específico y para ella, ¿sí? Eso es importante. Hay muchos foros que tú escribes el texto y das la solución, das la respuesta a esa persona y si tú le metes el enlace de una vez en ese texto, lo que van a hacer es eliminar tu respuesta y eso no lo queremos. Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a enseñar como el truco para que tu enlace quede ahí, ¿cierto? Y eso lo vamos a hacer como en el área del perfil, donde van a aparecer pues el enlace o el vínculo de tu blog y entonces eso también es demasiado importante para Google. Todo esto, digámoslo así, todos estos tres tips que le doy nos van a llevar a qué? A matar dos pájaros de un solo tiro. Uno, Google nos va a mejorar, va a mejorar nuestra posición, nuestra referenciación. Y dos, vamos a traer pues vamos a traer más visitantes, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que hagan este tipo de cosas. Y es a lo que le podemos como echar mano y no esperar y pagarle a Google, porque sí hay una opción de pagar, sí, pero yo les quiero ahorrar todo ese dinero y decirles que esto se puede hacer sin gastar tanta plata, sin invertir. No, es que hay que hacer eso, hay que hacer eso, hay que pagar aquello. No, esto no es para que ustedes sigan pagando más cosas sabiendo que hay otras herramientas que podemos utilizar
y que nos van a mejorar muchísimo o mejor que cualquier otra cosa, que unas publicaciones o cosas así. Bueno, ahora, el último punto es la optimización. Yo les había contado que esto lo íbamos a hacer con una herramienta que se llama WordPress. Para ninguno de ustedes es un secreto que yo no soy un desarrollador o una desarrolladora web, ni una ingeniera de sistemas, ni nada. No, soy como muchos de ustedes, personas que tienen un nivel mejor que el mío quizás. Pero igual yo no necesito serlo. ¿Por qué? Porque con esta herramienta nos va a facilitar la vida un montón. Entonces no me voy a meter mucho en esto porque hay un módulo específico donde yo les hablo de cuáles son las herramientas, ya teniendo este software, cuáles son las herramientas a utilizar para que nos mejore esa posición en Google y tener más visitantes. Bueno, entonces por eso no me voy a detener mucho aquí, porque para eso tengo un módulo específico con WordPress, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es la conclusión? Pues la conclusión es que no debemos tener muchos visitantes o millones de visitantes o miles de visitantes para empezar a vender nuestros productos de formación, ¿cierto? Aquí les estaba hablando de cómo posicionarnos, pero ¿para qué necesitamos posicionarnos al final? Entonces, yo puedo tener 50, puedo tener 20, puedo tener 100 visitantes nada más, pero si tengo mi producto de formación, créanme que la gente les va a comprar ese producto que les estás vendiendo y es a lo que yo desde el inicio les he dicho que es lo que quiero que ustedes tengan, ¿cierto? Los productos, a la vez que armen su blog, es porque ya están vendiendo algo, algún producto de formación, algún libro, alguna formación en video. Es a lo que voy. Entonces, no necesitamos una cantidad de suscriptores, una cantidad de visitantes para poder empezar a ganar muchísimo dinero, ¿cierto? Sino que si tenemos algunos pocos, estas personas van a estar interesadas y nos van a comprar nuestros productos. Es a lo que voy, era lo que les quería decir y nos vemos en el otro video.